Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pues hoy le traemos una lección más que se llama Lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Así es que ahí donde están me gustaría que invitáramos al Espíritu Santo y a los santos ángeles. ¿Les parece? Oremos. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, porque estamos nuevamente, Señor, ante ti. Gracias porque inclinas tu oído, Señor, a escucharnos. En este momento te pedimos perdón por nuestro pecado en el nombre de Jesucristo y también que derrames el Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos comprender y avanzar cada día más, Señor, a la verdad. Te pedimos que tus santos ángeles también nos cuiden, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así es que ahora que ya hemos pedido al Espíritu Santo y a los santos ángeles para que nos ayuden a comprender esta lección, pues me gustaría que nos fuéramos rápidamente a Mateo capítulo 28 y versículo número 18 hasta el versículo número 20 y vamos a resolver la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿quién mandó a bautizar? Y según la palabra de Dios, pues vamos a tener la respuesta. Aquí dice en Mateo capítulo 28, les decía, ¿no? Versículo 18 hasta el versículo 20. Dice lo siguiente. Y Jesús vino y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice. Así es que, ¿quién fue el que mandó a bautizar? Pues el mismo Jesucristo. Así es que por eso es que todas las religiones cristianas pues lo que hacen es bautizar a las personas. Pero ahora nos vamos a ir a Mateo capítulo 3 y versículo número 13 para resolver la siguiente pregunta, y es, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Según la palabra de Dios, pues tenemos la respuesta en Mateo capítulo 3 y versículo número 13 al 16. Recordemos la pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Vamos a leer. Dice lo siguiente. Mateo, recuerden, capítulo 3, versículo 13 hasta el 16. Y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. ¿Por quién? Por él, por Juan. Pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado por Juan, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía ¿sobre quién? Sobre Jesús, sobre él, porque Juan el Bautista, que había hecho, lo había bautizado. Así es. ¿Dónde? En el Jordán. Ahora vamos a Hechos capítulo 2 y versículo número 38. Hechos capítulo 2 y versículo número 38 y vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben cuando la persona se bautiza? Hechos capítulo 2 y versículo 38. Importante, ¿no? Ser bautizado, ¿sé qué? En agua. Es la forma correcta, dice la palabra de Dios. Así es que Hechos capítulo 2 y versículo 38, vamos a leer y cuáles son esas dos bendiciones, ¿verdad?, que recibe el ser humano cuando se bautiza. Y es lo siguiente, dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas dos grandes bendiciones. Así es que ahora me gustaría que nos fuéramos a Romanos capítulo 6 y versículo número 4. Romanos capítulo 6 y versículo número 4. Para resolver la siguiente pregunta y es, ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Pues obtiene una gran experiencia. Y lo tenemos en Romanos 6 y versículo número 4 dice, porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cómo dice? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo. Ahora, ¿qué significa bautismo? Significa ser sepultados en agua. Por eso es que Jesucristo dio el ejemplo cuando fue al río Jordán. ¿Dónde? ¿Verdad? Donde estaba Juan.
donde estaba bautizando, porque él lo que hacía era sumergir a las personas donde en el agua. Y eso es un símbolo de muerte, de ser sepultado en agua, no en tierra, pero ser sepultado en agua. Pueden buscarlo en la Wikipedia, pueden buscarlo en algún diccionario, qué significa la palabra bautismo. Y si la palabra bautismo dice que debemos de ser, ¿qué? Bautizados, o sea que somos sepultados en agua, no podemos ser bautizados de otra forma. Tiene que ser de esa misma manera. Por eso es que en Romanos 6 y el versículo número 4 nos dice lo siguiente: porque somos sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo, en la muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. Cuando nosotros somos sepultados en el agua, somos de una forma simbólica sepultados también con la muerte de Jesucristo. Sí, en la muerte de Jesús. Volvemos a leerlo y dice: porque somos sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo, en la muerte, por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida, ¿por qué? Leímos cuáles son las dos bendiciones que obtiene el bautizado, ¿no? Hechos 2 y versículo número 38, perdón de pecados y el Espíritu Santo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo ayuda a que las personas sean transformadas día a día, minuto a minuto, año a año. Vamos creciendo hasta la misma imagen de Dios. Por eso es importante hacerlo, sí, tomar la decisión. Pero vamos a ver ahora en Marcos capítulo 16 y versículo número 16, algo muy importante. Y la siguiente pregunta ¿es indispensable el bautismo para ser salvo? Vamos a ver. Marcos capítulo 16 y versículo número 16. Tenemos la respuesta. Es necesario para poder alcanzar el perdón de pecados, el bautismo. ¿Es necesario ser bautizados para heredar la vida eterna? Pues vamos a leerlo aquí, que nos dice la palabra de Dios, no palabra de hombre. Pueden corroborarlo todos los capítulos y los versículos que hemos estado leyendo. Y en el capítulo 16 de Marco y el versículo 16 nos dice lo siguiente. Recordemos la pregunta: ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Vamos a ver qué dice. Dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado, importante, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero, creer. Segundo, bautizarse. ¿Para qué? Para ser salvo. El que no cree, pues no se bautiza y por eso no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque no se les perdonará su pecado y no recibirá el don del Espíritu Santo, que es el que hace la transformación en nuestro corazón, en nuestra mente. Ahora, un niño no puede ser bautizado porque no cree. O sea, no sabe distinguir entre el bien y el mal. Por eso es necesario que la persona pues ya pueda elegir por sí mismo. Ya un jovencito de 15 años, de 16 años, pues puede elegir entre el bien y el mal. Puede decir esto me conviene o aquello no me conviene. Puede decir me quiero bautizar o no quiero bautizarme. Puedo aceptar a Cristo o no puede aceptar a Cristo. Porque Cristo pide algunas cosas que hay que seguir haciendo, pero con la ayuda de Él, porque solo no podemos. Así es que este era pues la lección del día de hoy. Ya saben, para bautizarse es muy importante tener conocimiento. Por eso es que yo he estado subiendo estos videos, porque quiero que vayan conociendo sobre la palabra de Dios, qué nos pide y qué transformación podemos alcanzar con el don del Espíritu Santo. Así es que si tú no has sido bautizado, ¿cómo? Sumergido en agua, pues te pido que estudies un poco más, que investigues y que puedas tomar la decisión de bautizarte de esa forma, porque solo de esa forma podemos tener la vida eterna, podemos tener perdón de pecados y al Espíritu Santo que nos transforme. Así es que un abrazo, gracias por estar viendo este video, lo puedes compartir y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.